Hola chicos y chicas, muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Bueno, como quedamos con el compromiso de enviarles las grabaciones de las sesiones por la misma disponibilidad policial que no pueden tener ustedes para recibir este curso, así de forma directa en las sesiones, entonces las estoy grabando. ¿Ok? Ya muchos de ustedes han enviado la actividad aprendizaje uno, la actividad aprendizaje número 2 con sus respectivas evidencias. Ahorita estamos en la número 3. Documento de identidad, pocos me faltan por el documento de identidad como requisito para la certificación de ustedes. ¿Listo? Entonces, espero que en esta semana ya completemos el envío del documento de identidad y de igual forma también el curso. Ya solamente me falta una actividad de aprendizaje, la cual estoy enviando mañana la sesión también, la grabación, para que esta semana, lo que nos resta de días, completemos la actividad de aprendizaje número 4 también y con eso damos por terminado el curso. Son actividades que son supremamente sencillas. Ya ustedes verán calificado las actividades enviadas al día 14 en la tardecita noche, ya verán las calificaciones respectivas. ¿Ok? Bueno, voy a compartir pantalla con ustedes. Un segundo, por favor. Listo, ya estoy compartiendo pantalla acá. Me voy para la presentación. Un segundito que tengo varias pestañitas abiertas. Ok, bajamos esta principal por acá, que nos deje ver. Listo, chicos, vamos aquí a la plataforma, el material que está en la plataforma, y ahorita vamos a ver un material que es complementario, un material complementario. Corro esta otra ventanita para este lado. Listo, chicos, vale, aumentar a esto, o déjenme en un segundo lo descargo para poderlo visualizar mejor, en forma más completa, en forma más completa. Listo, mire, por acá lo podemos ver mucho mejor. Bueno, competencias ciudadanas, Saber Pro. Este es el curso que nos compete, el que estamos viendo. Y hemos visto unas cosas muy interesantes. La semana pasada vimos lo relacionado con los valores. La semana pasada, no, en la sesión anterior, con los valores. Ahorita vamos a hablar sobre relaciones interpersonales, formulación y resolución de problemas. Es igual a hablar o comunicar en relaciones interpersonales, relaciones sociales en las que se da una interacción recíproca entre dos o más personas, una comunicación bidireccional en las cuales actúan una persona A, una persona B, hay comunicación y es bidireccional, en doble sentido, son las relaciones interpersonales. ¿Ok? Vamos a mirar aquí, vamos a mirar acá esta parte que es importante. Voy a leer textualmente y lo vamos a desarrollar. Pero abajo esta barrita también por acá. Exacto, listo. La competencia comunicativa es la capacidad que tiene un individuo para comportarse adecuadamente en una comunidad de habla. Ojo con esto, entiendas el habla, no solamente como estamos hablando, el lenguaje. También hay un lenguaje, el lenguaje verbal, ¿cierto? También hay un lenguaje de señas. En el lenguaje de señas también nos estamos comunicando. En el lenguaje gestual también nos estamos comunicando con gestos. O sea que la comunicación es hablada, es escrita, es enseña. En fin, lo que implica acatar las reglas gramaticales, otros niveles de la descripción lingüística, como son los léxicos, la fonética, la semántica, cómo se escucha, cómo se lee. A eso nos referimos con fonética y léxico, semántica. Las normas de uso de la lengua relacionadas con el contexto socio, histórico y cultural en que tiene lugar la comunicación. Yo les decía a ustedes,
Colombia tiene regiones, diversidad de regiones. Cada región tiene su idiosincrasia en lo cultural, político, en lo social, en su historia. Cada persona de cada región piensa distinto, actúa distinto. Entonces nosotros como policiales es llegar a esas regiones e interactuar, pero siendo antes conocedores de qué, de un contexto. Yo voy a cierto, sé que me van a trasladar, indago sobre esa región, cómo es el comportamiento de las personas, qué les gusta, qué les disgusta, ¿cierto? Ese es el contexto sociohistórico y cultural al cual hace referencia aquí y del cual nosotros debemos ser conocedores. Aquí hay un referente bibliográfico. Hemings en 1971 propone el concepto de competencia comunicativa y la define como la capacidad de saber cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, en qué forma, por lo que además de ser la capacidad de pronunciar anunciados gramaticales correctos, es la habilidad de hacerlo de tal forma que socialmente sean apropiados. Para ello propone cuatro criterios Centro Virtual Cervantes. Bueno, eso lo dice el Centro Virtual Cervantes. Eh, Son estos postulados que están aquí que propone Gimmicks. Y lo que dice Gimmicks es correcto. Todo lo que yo les estaba diciendo ahora, desde que comenzamos, ya hace un poquito el tiempo, el ser conocedores de ese contexto. Ser conocedores del contexto, ténganlo por seguro que nos va a facilitar a nosotros el trabajo. Es el saber con quién estamos interactuando, dónde, de qué forma podemos hacerlo, cómo podemos hablar, cuáles son las palabras que más utilizan ellos. Ellos tienen una particularidad en su habla, es adentrarnos en ello. ¿Ok? Entonces, aquí esas manifestaciones comunicativas se establecen de la siguiente forma: formalmente posible, factible, apropiada, dada en la realidad. Lo que es formalmente posible y en qué medida lo es, emitida siguiendo unas reglas, tanto con las gramáticas como con la cultura de la comunidad de habla. ¿Sí ven? Nosotros debemos conectarnos, debemos estar apáticos no, apáticos, empáticos, empatía, lograr una empatía con esa comunidad, lograr una empatía, familiaridad con ellos, eh, la parte del habla, la parte del comportamiento de ellos, es algo que nosotros vamos asumiendo, ¿cierto? Con esa cultura factible. ¿Y en qué medida lo es? Las condiciones normales de una persona en cuanto a memoria, percepción, etcétera, permiten emitir, recibirla y procesarla satisfactoriamente. La factibilidad de recibir información por parte de los individuos, nosotros debemos estar abiertos a esa información. Si nosotros no hemos analizado el contexto, sí, hay personas que están al lado de nosotros que han analizado el contexto. Entonces, es involucrarnos con estas personas también, mientras nosotros nos alineamos a ellos. ¿Ok? Entonces, debemos trabajar, comenzar a trabajar en esa memoria, en esa percepción que van a permitir más adelante emitir una comunicación sin ningún ruido dentro de ese sistema de comunicación de emisor y receptor. Es saber procesar esa información de una forma satisfactoria, apropiada y apropiada, que es el siguiente ítem. Mm, Se adecua a las variables que pueden darse en las distintas situaciones de comunicación. Sí, las respuestas que se dan en ciertas problemáticas, siendo conocedores de ese contexto, son respuestas que son apropiadas a esa problemática, apropiadas a ese interrogante que tiene la comunidad, las personas
sobre cierto tema. Entonces, son respuestas apropiadas que puedo dar yo a una comunidad, dada en la realidad. Resulta posible fomentar, resulta posible formalmente, factible y apropiada y es usada por los miembros de la comunidad de habla, porque algo posible, factible y apropiado puede no llegar a ocurrir. Sí, nosotros, la comunicación, las respuestas que damos a estas comunicaciones, a estos grupos de personas, los cuales se comunican con nosotros, esa comunidad, la respuesta que nosotros estamos dando es dada en base a una realidad. Si yo no analizo ese contexto, esa realidad no está dada, no está dada. Ahí es donde comienzo yo a vagar en respuestas, respuestas ambiguas, respuestas falsas, las cuales van a acarrear más problemáticas. ¿Ok? Entonces tengamos en cuenta esa parte. Respuestas formalmente posibles, factibles, apropiadas y dadas en la realidad. Pero todo eso lo hace siendo nosotros conocedores del contexto, chicos, del contexto. ¿Listo? Mire, eso es lo que estamos hablando nosotros ahora, del canal de comunicación. Para esto, sí que es importante dentro de dentro de del proceso de comunicación, saber el esquema, ¿ok? El esquema del proceso de comunicación es supremamente fácil. Ustedes ya lo han escuchado desde que han estado, desde que estuvieron en el bachillerato, ahorita que están en ese proceso de formación, sí que les recalcan a ustedes esto, los elementos de la comunicación, el emisor, canal, código, receptor. Hay varias formas, según unos autores. Emisor, canal, receptor. Es el más ¿qué? El más sencillo. ¿Ok? El emisor, la persona que emite el mensaje, sí, lo emite. El canal, por qué medio va a viajar esa información que el emisor va a difundir. Canal, vamos a hablar de radio, ondas hercianas, las ondas hercianas. Ese es el canal por donde se va la que, la voz que lleva ese mensaje con con un contenido específico y llega a ese receptor, ¿ok? Y llegan a ese receptor. Esa es la más sencilla. Nosotros siempre debemos validar la información para nosotros poderla emitir. Si nosotros emitimos información que no es validada, podemos estar emitiendo información falsa y esa información falsa va a causar ruido en ese canal, va a causar ruido. ¿Ok? Entonces tengamos en cuenta esa parte. Y el receptor está en la obligación también de no creer lo que ese emisor me está diciendo. Si es una fuente confiable, listo. Si no es fuente confiable, debo de indagar de dónde esa persona me hizo llegar esa información, cómo lo hizo. Entonces debemos estar también, tener muy presente ese esquema de comunicación. Emisor, también conocido como hablante o locutor, es quien inicia la comunicación. ¿Ok? Receptor, también conocido como oyente o interlocutor, es quien escucha el mensaje expresado por el emisor. El mensaje es la información transmitida por el emisor. El canal es el medio físico, como les comentaba, si es radio, si es televisión, si es prensa, si es internet, en fin. El código es el sistema de signos que se utiliza para codificar la información. Español, inglés, código Morse, braille, lenguaje de señas. Debe de ser similar para el emisor al receptor. Sí, ¿qué tal yo con un código? Enviar mensajes que tengan código Braille, por lo menos. Si el emisor, si el receptor no entiende esto, entonces no estamos cumpliendo con el esquema de la comunicación.
no estamos cumpliendo, no está siendo efectivo con el mensaje, ¿cierto? El contexto, circunstancias que rodean al acto de comunicación y que influyen en el significado del lenguaje. Yo les decía a ustedes ahorita, el receptor por lo menos debe analizar si esa información es viable o no, esa información que le está enviando el receptor. Igual, el emisor, la persona que envía el mensaje, debe estar también dateada de que esa información sea una información real, la que él va a hablar, la que va a difundir por ese canal a ese emisor. Y eso lo hace que siendo conocedores del contexto, del contexto. Es que el contexto es todo, el contexto es el análisis, chico, de todo lo que está alrededor nuestro. Es el análisis de eso. Nosotros no podemos juzgar a una persona simplemente porque estamos viendo esto, esto y esto. No, ¿qué la llevó a esto? ¿Cuál fue el contexto para que esa persona hiciera eso? ¿Listo? Vamos a hablar ahora, ya hablamos del esquema de la comunicación. Vamos a hablar de las relaciones interpersonales, que es lo que nosotros día a día se vive en esta profesión, las relaciones interpersonales. Ok, listo. Si bien es cierto que nosotros día a día actuamos con nuestro grupo con nuestros compañeros, también es interactuar con las demás personas. Si bien es cierto que con nuestros compañeros nos conocemos desde el proceso de formación en escuela y de pronto si salimos a territorio y nos tocó con ellos mismos, pues bien, bacano, pero el relacionamiento continuo lo tenemos con la comunidad, por eso debemos generar unas relaciones interpersonales muy agradables. Y vamos a ver ahorita unos puntos para ello. Aquí nos dice maneras de enfrentar las relaciones interpersonales. Miren, aquí nos nombran tres: la respuesta asertiva, la respuesta agresiva y la huida ansiosa. Una respuesta en la que las personas, la huida ansiosa, ojo con esto, estamos hablando de relaciones interpersonales, ¿ok? En las relaciones interpersonales tocamos estos tres tópicos: la huida ansiosa, número uno, una respuesta en las que las personas se comportan de manera pasiva, no logran sus objetivos, permiten que violen sus derechos y que los demás se aprovechen de ellos, dejan que los demás decidan por ellos y por lo tanto se sienten frustrados, infelices, heridos y, y ansiosos. Ojo con la huida ansiosa. Sí, hay muchas personas alrededor nuestro y hasta nosotros mismos que caemos en la huida ansiosa. Nosotros tenemos derechos, sí, a los cuales no pueden pasar por encima de eso, no los pueden pisotear. No podemos dejar que las demás personas se aprovechen de eso a lo que yo tengo derecho constitucionalmente por ser Colombia un país democrático. ¿Ok? No puedo dejar que las otras personas opinen por mí. Nunca, nunca. Y eso es algo que nosotros debemos promover también a esa comunidad, porque hay muchas personas eh, que se quedan encerradas dentro de sí mismo y exteriorizan, no exteriorizan sus necesidades, el querer hacer. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que interactuar con ellos. ¿Ok? Entonces, la huida ansiosa es lo que debemos dejar a un lado. La respuesta asertiva. En este tipo de respuesta, los hablantes protegen sus derechos. Ojo con esto. Los hablantes protegen su derecho. Ya es distinto a la huida ansiosa. A la huida ansiosa. En este tipo de respuesta, los hablantes protegen sus derechos y respetan los de los demás, logran sus objetivos sin detrimento de los otros, se muestran sociables y emocionalmente expresivos y deciden por sí mismos, por lo que se sienten bien consigo mismo y tienen confianza. ¿Sí ven? Lo otro es una persona apática, una persona eh, muy introvertida. Aquí ya estamos hablando de una persona extrovertida, una persona que habla con los demás, si les dice a los demás, usted tiene derecho, yo tengo derecho. Mm,
Es una persona que es sociable, sociable y emocionalmente también muy equilibrada, ¿ok? La respuesta agresiva. Aquí los hablantes violan el derecho de los demás, logran sus objetivos a costa de los demás, son explosivos de reacción, imprevisible, hostiles. Sí, aquí ya la persona interactúa en comunidad, sí, interactúa, pero ya se pasa de los límites, se pasa de los límites. Es una persona que es agresiva, se deja llevar por la emotividad, pero no es una emotividad positiva, es una emotividad negativa. Es más lo que yo pienso, cómo yo lo quiero hacer, cómo lo... Y no, no es de esa forma, porque al ser solamente el pensar en lo que me gusta a mí, yo quiero que sea de tal forma, así tiene que hacer. No veo un mundo con más personas, sino pues un mundo en el que yo soy el eje central y alrededor de mí giran todas las otras cosas. Y no, no tiene que ser así, ¿ok? Una persona así es una persona que es explosiva, hostil, iracunda, ¿ok? Entonces tengamos en cuenta eso. Entonces, dentro de las relaciones interpersonales, la asertividad, unas respuestas asertivas de estos tres elementos que vemos en las personas, personas ansiosas, no seguras de sí mismas, asertivas, personas asertivas, creo en la comunidad, en el bien común, en mi derecho, en los derechos de las demás, personas agresivas que no hacen ningún bien. Debemos ser personas asertivas, por favor, dentro de esas relaciones interpersonales. Debemos ser eso, asertividad. Aquí nos hablan hablar o comunicar, hablar o comunicar. Comunicar tiene como finalidad transmitir un mensaje. Cuando estoy comunicando, estoy transmitiendo un mensaje. ¿Ok? Hablar. A veces hablo por hablar. Hablo sin coherencia, sin cohesión, sin hilación en las ideas. Es muy distinto hablar a comunicar. Sí, yo estoy hablando, pero me estoy comunicando de una manera efectiva, en la cual estoy siguiendo la línea del canal de comunicación. Emisor, canal, un canal sin ruido, un mensaje limpio que llega a un receptor. ¿Ok? Entonces nos estamos es comunicando, es lo que debemos nosotros comunicar, no hablar por hablar, que eso sí es fácil. Lo difícil es comunicarnos, tener presente esa parte. Oír o escuchar. Es importante diferenciar los verbos oír y escuchar. El primero solo se trata de captar el sonido de las palabras, oír. Todo el mundo oímos, ¿cierto? Todo el mundo oímos, todo el mundo oímos. Oímos lenguajes, español, inglés, alemán, como ejemplo base. No los entendemos. Entendemos el español, y eso que entendemos el español, pero muy incompleto. Entonces estamos oír. ¿Listo? Oír. Eso es lo que hacemos nosotros todos los días. Se trata de captar el sonido de las palabras que se dicen sin comprenderlas. Sí, nosotros día a día estamos, estamos esto. Estamos, es distinto escuchar a oír. Oímos noticias. Estamos, oímos noticias de las cuales no somos conocedores, no las entendemos, no las asimilamos. ¿Por qué? Porque no analizamos el contexto. Si hubiésemos analizado ese contexto, ya se hubiera realizado distinta la acción. Ya pasa de oír a escuchar. ¿Ok? Ya escuchando, ya interpreto el mensaje. Sé de qué se trata, puedo sacar conclusiones, puedo interactuar porque ese escucha lo hago efectivo. No simplemente se quedó en la acción de oír.
Oír, me sale de entra por un oído, me sale por el otro. Estoy ejecutando la acción de escuchar. Tengamos presente, estamos escuchando. ¿Ok? Le damos un sentido común al oír. Bueno, chicos, vamos a la siguiente diapositivas. Vamos a las siguientes diapositivas, siguiendo la línea, siguiendo la misma línea. Vamos a repasar aquí el concepto de comunicación. Es el intercambio de ideas, sentimientos y experiencias que han ido moldeando las actitudes, conocimientos, sentimientos y conductas ante la vida. Esa es la comunicación. Intercambiar ideas de conocimiento, de todo lo que nos rodea, de ese conocimiento que hemos asimilado. Ahí nos estamos comunicando, ¿ok? Experiencia, aquí la palabra clave, experiencia. Asertividad, asertividad, lo que vimos ahora, asertivos, debemos ser muy asertivos, que la asertividad, el comportamiento de comunicación maduro en el que las personas ni agreden ni someten la voluntad de otras personas, sino que expresa sus convicciones y defiende sus derechos y el de los demás. Eso es ser asertivo. Nosotros debemos promover eso en la comunidad, la asertividad. Ok, qué bacano que todo se comunicaran de una forma madura, en el cual respetáramos los derechos del uno al otro, saber, escuchar, ¿ok? Interpretar ese oír en un escucho, lo que vimos, lo que vimos ahora. Comunicación asertiva es una forma de expresión consciente, congruente, clara, directa, concisa, equilibrada, cuya finalidad es comunicar nuestras ideas, sentimientos o defender nuestros derechos sin la intención de herir o qué, o perjudicar. Es la comunicación asertiva. ¿Listo? Entonces, para que tengamos presente esa parte, permítame un segundo, chicos, por favor. Segundito, chico, que me están escribiendo por acá. Un segundo, porfa. Qué pena con ustedes. Bueno, chicos, ya. Volvemos otra vez. La comunicación asertiva. Por eso nos dijeron a nosotros, eh, ojo, ojo con la comunicación asertiva, nos dicen, cuando se está en la escuela de formación policial. Debemos ser asertivos con la comunidad, debemos llegar a ellos de una forma fácil. ¿Y cómo llegamos a ellos de una forma fácil? Como lo hemos ido analizando, siendo conocedores de ese contexto, de esas características específicas de esa comunidad, de esos actores, porque dentro de una comunidad hay varios actores que están jugando ahí y debemos saber, dentro de esta comunidad tiene unas características específicas, pero también hay unos actores dentro de ellas que juegan con otras características también. Entonces, es ser asertivos, saber cómo llegamos a ellos de una forma congruente, clara, directa, equilibrada, ¿ok? Para que la comunicación fluya, sea una comunicación limpia, en doble sentido, que yo hable también y que las demás personas reciban ese mensaje de una forma clara.
Estilos de comunicación. Eso fue lo que vimos ahorita. Los estilos de comunicación, la sumisa, la agresiva, la asertiva, ¿ok? Esa fue la que vimos ahora, entonces no voy a parar aquí, sino que sigo con esta otra. La conducta básica del sumiso evita hablar. Ojo, nada, nosotros debemos ser sumisos, o si vemos a una persona que sea sumiso, es sacarla de esa conducta comunicacional, es sacarla hacia la asertividad, ¿ok? Lo sumiso, lo agresivo es trabajarlos, moldearlos hacia la asertividad. No quiere decir que porque dentro de la comunidad encontramos personas sumisas, personas agresivas, vamos a dejarlas a un lado. No, son individuos con los mismos derechos y deberes que tenemos nosotros como personas asertivas. Es acercarlos a ese grado de asertividad que lo hacen una conducta básica. ¿Ok? El sumiso evita hablar. El asertivo habla con efectividad, propone, expone, juega. El agresivo ofende, se impone. Aquí está bien claro eso. Listo, comunicación pasiva, sumisa, la agresiva ya la vimos, la asertiva también. Estas características de la comunicación asertiva. Autoconfianza. La autoconfianza me da autoconocimiento, autoaceptación. La comunicación asertiva me da autoconocimiento, autoaceptación y autoestima de mí mismo. Si yo no tengo autoestima de mí mismo, ¿cómo voy a brindarle a las demás personas? eh, ¿Cómo voy a promover esa asertividad, ¿cierto? Si no me quiero a mí mismo, si no tengo esa autoestima, ¿cierto? Entonces, ojo con esto. La comunicación asertiva, expresar sentimientos, autofirmarse, dar y recibir cumplidos, hacer peticiones, expresar amor y afecto, iniciar y mantener conversaciones, expresar coraje, coraje justificado y descontento, autoafirmarse, expresar derechos legítimos, saber decir no, expresar opiniones personales, ¿ok? Mire que el decir no, a veces nos cuesta y nos cuesta mucho, pero debemos tener esa personalidad para decir no. Es lo que llamamos autoafirmarse, expresar a lo que tengo derecho, expresar esas opiniones personales, pero esas opiniones personales van en pro de un bien común. Consecuencias, las respuestas asertivas. Aquí estamos mirando todo lo bueno, la asertividad. ¿Ok? Satisfacción propia, buenas relaciones, aumenta la comprensión, toma de decisiones propias, pensamiento crítico, saberse y sentirse en control y dominio de la situación. Entiendas el pensamiento crítico como aquel pensamiento constructivo de una comunidad. ¿Ok? El pensamiento no es crítico, no es aquel que estoy hablando mal de una comunidad que estoy destruyendo, no. El pensamiento crítico se hace también para formar, para hacer. Mire, nosotros debemos estas creencias erróneas en la comunidad, debemos hacerlas a un lado, que las personas las hagan a un lado, porque esas creencias erróneas es lo que no nos dejan creer, nos deja creer en nosotros mismos, lo cual proporciona el no quererme a mí mismo, ese bajo autoestima. Creencias erróneas, no tengo derecho a decir no, a hacer, a discrepar, a cuestionar la autoridad. Debo ser admirado y amado por casi toda la gente.
ser perfecto y no cometer errores. No debo decir algo negativo en una persona, ¿ok? Esas son creencias erróneas. Debo ser amado por casi toda la gente. No, si la gente nos quiere, va llegando por nuestro accionar. Ser perfecto y no cometer errores. Somos seres humanos, cometemos errores. No debo decir algo negativo a una persona. Ojo, para construir debemos mirar si está portando mal, si está haciendo algo negativo, lo debemos dar a conocer, ¿cierto? Para esa negativo, eso que está haciendo malo, volverlo en fortaleza. No tengo derecho. Estamos en un país democrático, tenemos derecho a hablar, tenemos derecho a hablar, tenemos derecho a que nos escuchen, también tenemos derecho a cuestionar. Bueno, chicos, ya para ir terminando, esta presentación yo se las hago llegar a ustedes porque está bien interesante esta presentación, ¿ok? A ustedes les va a servir mucho, mucho estos puntos que están aquí que nos hablan sobre la asertividad. Y mira, por lo menos este que dice asertividad positiva, consiste en expresar auténtico afecto y aprecio por otras personas. Supone que uno se mantiene atento a lo bueno y valioso que hay en los demás y se está dispuesto a reconocer generosamente eso bueno y valioso y a comunicarlo de manera verbal o no verbal. Tan bacano eso que nos hablan aquí de la asertividad positiva, el mirar las cosas bonitas de los demás, pero ojo con eso. También, para nosotros poder ayudar, tenemos que mirar también, bueno, no, mire, tiene fallas, tiene falencias, las podemos mejorar haciendo esto, esto y esto. Entonces tengamos presente esa parte. Eh, bueno, bueno, chicos, vamos un momento a la plataforma, por favor. Un segundito. Bueno, ya como les dije a ustedes, vamos a ver si estoy refrescando acá. Un segundo. Un segundo, porfa, entro acá. Listo, vale, ya entramos aquí al curso. Competencias ciudadanas. Y yo les dije a ustedes, como actividad inicial, necesito el documento de identidad, actividades iniciales, envío documento de identidad, está dentro de actividades iniciales, doy clic ahí, adjunto mi documento por lado y lado y lo envío por acá, lo envío, ojalá sea en PDF, por favor. ¿Ok? Estamos en la actividad número 3. La actividad número 3, cada actividad tiene una guía, como les decía a ustedes, que nos dice qué tenemos que hacer. Guía, guía. La actividad número 3, ya por aquí yo la había bajado, si no me equivoco. La guía, actividad de aprendizaje número 3. ¿Ok? Hay evidencias que tenemos que realizar. Dos evidencias que tenemos que realizar. Nos vamos a la página número 5 de la guía. Identificar las alternativas para la solución de conflictos. Aquí nos dan unos apartes y yo les decía a ustedes, aquí antes de esto hay unos tips sobre la temática, desarrollan, sí, unos tips sobre las temáticas muy generales, pero bien claros, concisos y precisos. Aquí nos dicen, partiendo de lo anterior, en esta evidencia, usted debe ayudarles a Vanessa y a Jaime a llegar a sus lugares de trabajo a tiempo, desde el paradero de buses hasta la empresa donde labora. Para ello, deben responder acertadamente 5 de las 8 preguntas planteadas. Miren que esto acá
Es una prueba interactiva, es interactiva. Usted simplemente lo que tiene es que contestar, ¿ok? Es una prueba interactiva esta. La identificar las alternativas para la solución de conflictos. ¿Dónde está? Vamos a la plataforma y aquí en actividad número 3 dice evidencia interactiva, actividad interactiva. Corro esto. Aquí, ¿sí? Evidencia, actividad interactiva. Es eso lo que tenemos que hacer. Damos clic y simplemente nos lleva como un jueguito. Es interactivo lo que es acá. Entrar y entro yo a jugar ahí. Eso es súper, súper sencillo. Vamos otra vez a la guía. Entonces, aquí, luego de esta evidencia, identificar las alternativas, que es una evidencia interactiva, nos vamos a la siguiente. Desarrollar alternativas para la resolución de problemas en diferentes contextos. ¿Ok? Aquí nos dice, a partir de la anterior información y teniendo en cuenta lo aprendido en el material de formación, competencias comunicativas, perteneciente a esta actividad de aprendizaje, analice y proponga solucionar el siguiente caso. Mira, este es un casito pequeñito, este caso, ¿ok? En una residencia que renta cuartos para estudiantes universitarios, conviven 35 personas que estudian diferentes carreras y tienen diversos horarios. Las áreas sociales dentro de la residencia son escasas y los 3 baños que hay deben ser compartidos. El ingreso a altas horas de la noche de algunas personas también es un problema, ya que interrumpe el descanso de los que se acuestan temprano. Sobre esa problemática expresada en ese párrafo, entonces debo responder a los siguientes interrogantes. Proponga un método de estudio frente a las alternativas que puedan tener para estas situaciones, estas problemáticas. Determine acciones pertinentes. Desarrolle un plan para la implementación también creativa y pacífica de las acciones para la solución de conflictos. Si es que eso genera conflicto, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Responda al planteamiento formulado al inicio de esta guía de aprendizaje en la actividad de reflexión. No, igual los conocimientos los estamos apropiando acá, ¿listo? Entonces, responder, por favor, estas 3 preguntas. Proponga un método, determine acciones y desarrolle un plan para la implementación también de la creatividad en esta problemática que se está generando en esta residencia estudiantil por el uso del baño, por las personas que llegan tarde a la residencia estudiantil, en fin, la problemática está abordada en este párrafo acá de 5 líneas. ¿Listo? Eso es todo. ¿Y de dónde lo subimos? En la evidencia, miren, estudio de caso el estudio de caso acá. Damos clic y enseguida lo subimos acá. ¿Listo? Bueno, chicos, eso es lo que les tenía por hoy. Ya mañana, Dios mediante, ya pueden ver calificaciones en sus aulas, en el libro de calificaciones. Bueno, chicos, mañana también les estoy grabando la otra sesión ya para ir finalizando. Bueno, chicos y chicas, muchísimas, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Por favor, se cuida mucho. ¿Listo? Vale, muchas, muchas gracias.